Vamos a repetir entonces este video de la primera parte del capítulo 13 según la versión de Silverchass. En este capítulo 13, lo que va a hacerse es mostrar cómo el sistema operativo es capaz de ser un intermediario entre los programas de aplicación, esto es los procesos, y el hardware que va a controlar, que va a manejar los periféricos, es decir, las placas controladoras. Las placas controladoras van a ser lo que se conoce como la unidad de entrada-salida, y ahí van a estar representados los periféricos con su electrónica, de manera de que digitalmente el computador pueda enviarle comandos a los periféricos a través de las placas controladoras. Vamos a ver en el transcurso de esta primera parte del capítulo 13 un repaso sobre el hardware que hace falta para las operaciones de entrada-salida. También vamos a ver qué es necesario, qué ofrece el subsistema de entrada-salida para poder brindar el servicio a los procesos, por supuesto a través de las llamadas al sistema. ¿Qué tipo de interfaz va a brindar? Además, un componente del kernel, un componente del sistema operativo, va a mostrar cómo trata de forma diferente a los dispositivos que son orientados a carácter u orientados a bloques. También trata el capítulo respecto de cómo puede implementarse las verdaderas solicitudes de hardware que le hace la placa controladora al periférico a través de algunas operaciones o instrucciones que provee la CPU. Con los tres métodos de entrada-salida programada, con interrupciones o DMA, se pueden implementar estas solicitudes a las placas. El capítulo termina, también encara cómo trabajan algunos sistemas operativos como Unix System 5. Unix, cada vez que había que hacer una operación de entrada o de salida, trabajaba con bytes sueltos, y entonces había un flujo de bytes que iban y venían desde los periféricos hacia el computador o viceversa. Y por último, el capítulo termina hablando de cómo podría aumentarse el rendimiento de un computador a través de la planificación y el estudio de algunas operaciones que podrían optimizarse para no tener tanta pérdida del tiempo. Porque, la verdad es que las operaciones de entrada-salida son el cuello de botella de todo computador, debido a la baja velocidad que tienen los dispositivos respecto del procesador. Bien, lo que siempre hay que tener en cuenta es, respecto de los objetivos que va a trabajar este capítulo, es que vamos a tratar de entender cómo trabaja el subsistema de entrada-salida, es decir, esta parte del sistema operativo que se va a encargar de tomar las peticiones de usuario y transformarla en comandos o en órdenes a las placas controladoras. Otro objetivo es, ya que el sistema operativo tiene que vérselas con las placas controladoras, tenemos que saber de qué manera nos podemos comunicar con esas placas, ¿sí? Y ahí vamos a ver los tres tipos de comunicación con las placas. Y la última parte es que se va a ver cómo se puede mejorar el rendimiento tanto del hardware como del software cuando hay una planificación antes de acceder a los dispositivos, porque justamente como decíamos, es un cuello de botella. Hay tres tipos de comunicación de entrada-salida con los dispositivos, pero de la forma
que un procesador puede comunicarse con un periférico es a través de los puertos que tienen las placas controladoras. Los puertos que tienen las placas controladoras son de tres tipos: o son puertos de estado, o son puertos de control, o son puertos de datos. Así que estos puertos son direccionables. Estos puertos están al alcance del procesador a través del bus, el bus del sistema en general, y vamos a ver, depende de la jerarquía del dispositivo en cuanto a la velocidad o a la tasa de transferencia, es que podamos acceder a través de un bus de alta velocidad o un bus de expansión, como el caso del bus ISA, que tiene un ancho de banda mucho menor. Entonces, para poder comunicarme con estos puertos, yo necesito conectarme a través de un bus, que es un medio compartido, que me va a permitir, a partir de un bus de direcciones, apuntar hacia un puerto determinado. Así llego hasta las placas controladoras para pedirle alguna petición, para que esa placa controladora tramite esa petición a un dispositivo de entrada-salida. Esa es entonces la placa que aparece en esta transparencia, que, como decíamos recién, va a estar constituida de tres tipos de puertos, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro es si esos dispositivos de entrada-salida, es decir, las placas controladoras, van a tener la posibilidad de cómo son direccionados. Bueno, tengo que pasarle instrucciones de control que son las famosas instrucciones de lectura o de escritura, como si fueran posiciones de memoria. Así que ya vamos a ver que podrían ser o instrucciones del tipo load, store, de lectura y captación, o sea, escritura en la memoria, o van a ser instrucciones especiales como las in y las out. Así que bueno, el procesador se va a comunicar con esos puertos, al igual que con la memoria, nada más que ahí, en vez de que él ejecute las instrucciones que son leídas de memoria en el ciclo de la instrucción, el procesador es el que le va a poner a la placa controladora en el puerto de control la instrucción o el comando que quiere que el periférico ese realice. Es ahora entonces que el procesador se va a comportar como ya no el actuador, o sea, el que va a resolver o el que va a ejecutar las instrucciones, sino que él le va a solicitar una instrucción a la placa controladora. Él envía esa instrucción a la placa controladora. Bien, estos dispositivos decíamos que tenían direcciones, que son las direcciones de los puertos, en donde podríamos mandarle, decíamos, estas instrucciones de entrada-salida directas, como pueden ser las in y las out. En ese caso, el computador tendría espacios de memoria y de entrada-salida totalmente diferentes. Este es el caso de que el espacio de entrada-salida es aparte del espacio de memoria. Entonces, las instrucciones que me van a permitir llegar a esos puertos son del tipo in y out. En cambio, si tengo un tipo de procesador que me maneja entrada-salida mapeada en memoria, yo puedo, con instrucciones load o store, acceder a cualquier espacio de direcciones de los periféricos. Por lo tanto, el hardware no reconoce si yo estoy cuando estoy haciendo un store sobre un puerto indeterminado, por ejemplo un puerto de control, él no sabe que esa dirección es de un puerto de control. Así que yo tendría que controlar que un usuario, por ejemplo, que no tendría que tener la posibilidad de que escriba en un puerto de control, lo va a poder hacer porque él puede ejecutar la instrucción store, porque bueno, se supone que está direccionando a su espacio de memoria, pero bueno, va a haber que controlar por memoria principal que no se exceda de las direcciones permitidas al proceso, a pesar de que ejecute instrucciones permitidas como load y store. Acá estamos viendo en esta transparencia la estructura típica de un PC, donde se muestran los componentes conectados o interconectados a través de una estructura de bus. La estructura de bus, a diferencia de la estructura de punto a punto, es que los componentes que quieren comunicarse se pueden colgar de este cable común, y para poder usar este medio común tienen que solicitarlo. Si entonces el maestro les da lugar, ellos pueden transmitir. Si el maestro no da lugar, tendrán que esperar a que la señal
a que el permiso del maestro sea el correspondiente. De todas maneras, esa es una relación de maestro-esclavo. Es posible que todos sean maestros y entonces se coordinen entre ellos para ponerse de acuerdo para transmitir a través del único medio compartido que hay, que es el bus. En caso de que, digamos, existen otras soluciones de conexión directa, punto a punto, este con este, este con este, este con este, pero digamos, la forma, la arquitectura de un computador sería mucho más cara si todos los dispositivos tienen una conexión punto a punto con otra. Entonces abaratan la construcción de un computador usando un medio de transmisión común como es el bus. De todas maneras, el procesador, como tiene una memoria caché privada y por lo tanto los accesos a esa memoria principal, a esa memoria caché, van a ser solos de él, entonces la mayor parte de las veces no va a acceder al bus digamos, para ir a la memoria. En este caso lo está mostrando como que tiene además un controlador de memoria que le permite acceder directamente a la memoria. Pero si tuviera que, digamos, en este caso no tiene problema, no va a estar peleando por el bus, ¿sí? Los dispositivos sí van a tener que estar peleando por el bus porque ellos van a tener que usar este medio compartido. Bueno, lo que se muestra en esta estructura es que hay arquitecturas, por ejemplo, esta placa controladora SCSI, que es un estándar de una marca, de una firma. Se pueden conectar aquí, como se está mostrando, discos, pero también se pueden conectar escáner, se pueden conectar impresoras, nada más que la tecnología SCSI es un poco más cara, los dispositivos con tecnología SCSI son más caros, tienen un protocolo específico y bueno, ahí yo podría conectar a esa placa SCSI varios dispositivos que estén entonces cumpliendo con ese protocolo. Bien, así que aquí estoy mostrando la jerarquía de distintos buses, tanto para digamos, por ejemplo, esta placa controladora de discos IDE, que tiene colgados aquí la posibilidad de colgar 2 discos por cada una de las ranuras, la ID0 y la ID1. En total puedo conectar 4 discos. Este bus de expansión es un bus de baja velocidad al cual yo me puedo conectar con un bus ISA, por ejemplo el teclado, un mouse o puerto serie o puerto paralelo. Y aquí estaría el puente que me conecta el bus PCI con el bus ISA, por ejemplo. En esta transparencia estamos mostrando que los dispositivos, ¿sí?, tienen puertos y esos puertos son direccionables, así que tienen un rango de direcciones a los cuales el procesador podría intentar acceder para tomarle datos de cada uno de esos dispositivos o para escribir digamos, datos en esa placa controladora. Así que cada uno de estos dispositivos tiene un rango de direcciones a los cuales el procesador podría direccionar, ¿sí? Ahí están los distintos dispositivos con sus direcciones. Existen 3 técnicas, decíamos hace rato, existen 3 técnicas de lograr las operaciones de entrada-salida, de hacer entonces lectura o escritura desde un periférico. Una de las técnicas es la llamada encuesta o polling, que entonces el procesador ejecuta un programita y en ese programa lee o chequea el valor del bit de estado de una placa controladora y con eso se va a dar cuenta si el periférico está ocupado o está en condiciones de recibir un mensaje. O de última tiene un error porque entonces hay un error eléctrico, le falta papel o algún problema tiene el dispositivo, por ejemplo el caso de una impresora. Dile que pasen lo que están. Entonces, mientras esté ocupado el procesador, entonces, mientras esté ocupado, el dispositivo, él va a tener que esperar. Y esta espera normalmente es lo que se conoce que está dentro de una entrada-salida programada. La CPU está ejecutando un programita de control para ver si está, como decíamos recién, si está en condiciones el dispositivo para recibir una nueva orden. En cambio, si usamos una técnica de interrupciones, significa que ahora yo no tengo que estar esclavo ejecutando un programita
que está testeando el bit de estado de la placa controladora, sino que yo le envío una orden y luego continúo haciendo lo que tenga que hacer y me quedo a la espera de que el dispositivo me interrumpa para cuando haya terminado la operación que yo le he solicitado. Como los tiempos son muy diferentes y entonces es una eternidad para el procesador, conviene entonces que tengamos un esquema de entrada-salida con las interrupciones. Por supuesto, si el dispositivo no es tan importante y no está corriendo una aplicación de tiempo real. Porque si, por ejemplo, nuestra máquina está atendiendo un sensor de un radar, bien, no me conviene, por ejemplo, el mecanismo de las interrupciones. Me convendría más bien la entrada-salida programada, porque yo voy a tener un programita o una aplicación dedicada a ver el radar, y la demora que yo puedo llegar a tener por las interrupciones, encima si hay anidamiento de interrupciones, puede ser muy grande y no se estaría cumpliendo con los plazos que exige esta aplicación de tiempo real. Bueno, como sea, entonces las interrupciones son el segundo mecanismo que tengo para hacer las operaciones de entrada-salida, y el computador tiene una línea dedicada que sale desde el chipset, desde la placa controladora de interrupciones, y va a parar a la CPU. Y ahí sale una línea que se llama INT, de interrupciones. Y desde el chipset, desde ese chip que recibe las interrupciones de distintos periféricos, hay líneas llamadas IRQ. Significa request de interrupción, es decir, ahí van a llegar las solicitudes de interrupciones hacia esa placa, hacia ese chip que está en la placa controladora. Así que este controlador de interrupciones, o el chip que tiene la placa madre dentro del chipset, es el que recibe las IRQ de distintas placas controladoras. Hay algunas interrupciones que son enmascarables, esto es, que se pueden ignorar o demorar. Enmascarar las interrupciones es una ventaja cuando yo tengo que hacer operaciones que son muy importantes. Entonces, bien, esas tareas, algunas de las tareas que van a ser ejecutadas por el manejador de interrupciones, por el interrupt handler, pueden ser interrumpidas por otras más importantes. Ahí decimos son enmascarables. Y hay otro tipo de actividades que va a hacer la CPU, y por lo tanto van a ser no enmascarables. Significa que yo no voy a poder inhibir las interrupciones, ¿sí? Bien, entonces estas que son no enmascarables, significa de que yo voy a tener que hacer, digamos, todas las actividades las voy a poder hacer sin que me interrumpan. Las enmascarables son las que yo puedo interrumpir. Por eso dice ahí, se pueden ignorar o demorar. Yo entonces estaba ejecutando una rutina de interrupción, y como es enmascarable, esa rutina que estoy ejecutando es enmascarable, puedo venir con otra interrupción más importante y entonces poner a ejecutar la siguiente interrupción. Pero en cambio hay unas muy importantes que son no enmascarables, que no las puedo detener a la ejecución de esos pasos. Se usa el vector de interrupciones para señalar cuál es la dirección de comienzo de la rutina de interrupción, y normalmente viene con el dato de que el IRQ, de que el dispositivo o la placa controladora está interrumpiendo. Esto nosotros ya sabíamos de capítulos pasados, que se usan mecanismos de vector de interrupciones, en este caso se llaman interrupciones por software, a las excepciones, es decir, a errores, ¿sí? También hay un mecanismo entonces para seleccionar un código, que es el que se va a ejecutar en caso de división por cero, page fault, llamada al sistema, etcétera. En esta transparencia estamos mostrando los distintos pasos por los cuales se va a transitar en caso que se maneje las entradas y salidas por interrupciones. Lo primero que va a pasar es que en la CPU hay un programita que se llama el driver, o sea, el controlador de este dispositivo, que comienza la entrada-salida. Significa que la placa controladora recibe el pedido y a continuación esa placa controladora gestiona ante el periférico lo que el usuario le está pidiendo, una operación de lectura o una operación de escritura. Luego
lo que va a hacer, digamos, entre el paso 3 y el paso 4 puede haber una eternidad. Significa de que hasta que el dispositivo complete lo que estaba pidiéndose, va a pasar mucho tiempo, y entonces cuando pase del paso, cuando se ejecute el paso 4, significa que la CPU va a recibir la interrupción y entonces transfiere el control a esta rutinita de interrupción. Es porque, bueno, ya se fijó de que digamos que la jerarquía de esta interrupción es más importante que lo que se estaba haciendo. A continuación, después que se le cede el control, el manejador de interrupciones comienza a procesar datos y retorna de la interrupción y le cede el control al proceso que estaba ejecutándose anteriormente, para nuevamente volver a el paso 1 cuando el driver quiera transferir el siguiente bloque de datos, ¿sí? Acá en esta transparencia estamos viendo cuáles son los números que van a ser asociados al vector de interrupción cuando aparezca una interrupción. Por ejemplo, qué sé yo, la interrupción 14, ¿sí? Para el caso de un Pentium, esta es la instrucción del procesador int. Cuando me aparezca la posición 14 dentro del vector, me está diciendo que se debe ejecutar el page fall. Page fall es una rutina, entonces, que va a ejecutar el sistema operativo como parte de la interrupción por falla de página, ¿sí? Esto se considera que es una excepción, o sea, hay un error en cuanto a que el código que tiene el usuario no tiene una página que está siendo demandada en este momento. La tercera técnica de efectuar una operación de entrada-salida es con acceso directo a memoria. El acceso directo a memoria es una técnica que fue inventada para hacer transferencias de información entre dispositivos rápidos como el disco, y además que tienen mucha cantidad de información para transmitir. Entonces me conviene tener un dispositivo dedicado, un procesador dedicado, como es un chip que se incorpora a las placas controladoras, o en una placa especial se inserta este procesador dedicado que es el acceso directo a memoria. Él va a estar encargado entonces de recibir la orden que venga de la DPU, de la CPU, y entonces tramitar o hacer las órdenes parciales a las placas controladoras. Él se va a hacer entonces cargo de la ejecución de esas instrucciones de entrada-salida que antes se hacía cargo la CPU. Así queda liberada la CPU mientras DMA esté trabajando. DMA va a interrumpir a la CPU cuando la instrucción completa del tránsito o de la transmisión de 64 kilobytes, por ejemplo, hayan sido realizados. Cuando DMA necesita el bus para poder transferir lo solicitado por la CPU, directamente le roba el ciclo de CPU, roba ciclos de reloj para poder transferir. A pesar de que DMA puede ser un dispositivo de menor jerarquía que la CPU, pero lo va a lograr robar al bus para que pueda transmitir. Esta es entonces la transparencia que me está mostrando cómo se producen las transferencias de información usando dispositivos como DMA. Lo que dice aquí entonces es que el driver del dispositivo es llamado o es convocado para efectuar una transferencia de datos desde el disco hacia el buffer a la dirección X de memoria. Lo que va a hacerse a continuación es que este programita, que es el driver que controla el disco, va a transmitir una cantidad C de bytes desde el disco hacia este buffer que tiene dirección X. Así que DMA, que ya tomó la petición que le hizo la CPU, o sea, la orden que le dio la CPU, lo que va a hacer es el paso 3, es decir, comienza a hacer la petición, le envía a la controladora, la controladora DMA, de aquí va a salir la orden, y en el paso 4 lo que va a hacer es enviar cada orden de transferencia de byte a la placa controladora del disco que ella pretende comandar. Así que se desmenuza, se divide
una orden de una transferencia de una cantidad determinada de bytes en muchas órdenes desde el DMA hacia la placa controladora. Así que yo puedo hacer un out, operaciones, digamos, que van a ir transfiriendo byte a byte. Cuando estén transferidos todos, recién la CPU interrumpe la DMA interrumpe la CPU para decirle ya se hizo la transferencia. Esto es lo que entonces se muestra en el caso del paso 5, que dice que el controlador de DMA transfiere byte hacia la dirección X del buffer de memoria y se está manejando con un contador que le va a decir cuántos bytes le hace falta transferir. Cuando ese contador llegue a 0, significa que DMA interrumpe la CPU para hacer el envío del reconocimiento de que la transferencia se ha completado. Solo cuando el contador llegue a 0. Eso es una gran ventaja y un alivio para el procesador. Esta transparencia está mostrando cómo el sistema operativo tiene que ofrecer arriba, a nivel abstracto, a los programas de usuario, a los procesos de usuario, estos servicios de llamadas al sistema que van a permitirle al proceso hacer algunas operaciones de entrada o de salida o ambas. En el caso de los discos pueden hacer un read-write sobre algunas posiciones de memoria. Lo que va a hacer luego es que la capa de controladores de dispositivos, o sea, los programitas de estos drivers, ocultan las diferencias de las diversas placas controladoras, o sea, pegando abajo contra el hardware, ellos le hacen transparente toda la complicación que tenga con el control de esa placa controladora. ¿Por qué? Bueno, porque va a estar asociado al tipo de periférico que esté tratando de comandar. Bueno, los dispositivos de entrada-salida pueden ser clasificados de acuerdo a estos 5 parámetros. Por ejemplo, mi dispositivo está orientado al flujo de caracteres o a bloque. Por ejemplo, si mi dispositivo está orientado a bloque, significa que tiene una cantidad de información que es direccionable. Esa cantidad de información se le llama bloque, que normalmente son conjuntos de sectores agrupados. Entonces tiene como característica el número de bloque al cual yo puedo acceder para leer o para escribir. O hay otros tipos de dispositivos, como el teclado, que están orientados al flujo de caracteres, o como algunas impresoras que están orientados al flujo de caracteres. No tengo que armar ninguna entrada-salida formateada, con un marco, con alguna estructura, sino que aquí yo estoy recibiendo o enviando un flujo de caracteres, serialmente, uno tras otro. A continuación, otra forma de clasificar los periféricos es si es que ese dispositivo de entrada-salida es de acceso secuencial o aleatorio. Por ejemplo, la cinta es un dispositivo de acceso secuencial nato. Yo no puedo acceder a la posición n de la cinta si no he recorrido las posiciones n-1 anteriores. Y también en algunos tipos de dispositivos, como los discos, puedo hacer accesos directos o, como lo llama aquí el autor, aleatorio. Es decir, poner una dirección y automáticamente el sistema me devuelve los datos que están en esa dirección. Otra característica de los dispositivos de entrada-salida es que son o compartibles o dedicados. Por ejemplo, en el caso de un disco, es un dispositivo compartible porque puede estar recibiendo peticiones simultáneas de muchos procesos. O en el caso de la cinta, que habíamos visto recién, es un tipo de dispositivo dedicado. ¿Qué significa eso? Que bueno, que los procesos cuando piden la cinta no la comparten, entonces si le asignan la cinta A, B o C al proceso determinado. Y luego, bueno, le tendrá que ser quitado la cinta porque, bueno, como está dedicado y alguien lo quiere usar y él ya no lo está usando, tengo que desasignarle la cinta para asignarle a otro proceso. También va a depender, y los drivers lo saben, de la velocidad de operación que tenga el dispositivo. No es lo mismo operar un módem que está trabajando a 19.600 baudio a trabajar con un disco rígido que está trabajando a muchos megabytes, cientos de megabytes por segundo. También los dispositivos de entrada-salida se pueden catalogar por lectura y escritura simultánea, que podría ser, por ejemplo, un disco, de solo lectura, en el caso de una cinta, o de solo escritura, en el caso de una cinta. Una cinta no puede ser escrita y modificada en el mismo, en el mismo dispositivo. Si yo quiero modificar los datos de una cinta,
tengo que tener una unidad de cinta para la cinta de entrada y una unidad de cinta para la cinta de salida. Entonces, se lee desde una cinta y se va escribiendo en otra cinta. No se puede modificar sobre la misma cinta los datos. Esta transparencia está mostrando cuál es la arquitectura de un sistema operativo con los módulos del subsistema de entrada-salida, que esos módulos, en definitiva, son controladores, es decir, estos son los drivers. Por ejemplo, para la placa SCSI necesito un driver, ¿sí?, que controla la placa controladora SCSI. Para el teclado necesito un controlador, un driver que controle la placa controladora del teclado. Y así, para cada uno de los dispositivos tengo que asociarle un driver, un programita que entiende cómo hay que programar esa placa controladora. Y también estamos viendo en esta transparencia cómo es que varía de acuerdo al tipo de dispositivos de entrada-salida, si es orientado a carácter o a bloque, significa que yo quiero transferir datos, y bueno, puede ser, en el ejemplo aquí, este dispositivo está orientado al carácter y este es un terminal. El nombre terminal viene antiquísimo, de la década del 50, y se refiere al conjunto de teclado y monitor. En ese caso era teclado y consola, le llamaban, porque era como un pequeño visor que me permitía ver los datos que yo voy ingresando, tanto de tipo carácter como numérico. Hay otros dispositivos que están orientados a bloques, es decir, pasándole un número de bloques se direcciona en forma casi directa a través del disco, en el disco. Otra forma de clasificar los dispositivos es por el método de acceso. Por ejemplo, hay dispositivos que solo me permiten el acceso secuencial, decíamos, y otros que me permiten un acceso random o directo. Por ejemplo, el secuencial es un módem, y el caso de un acceso random o directo es el CD-ROM, al cual yo podría acceder, por la estructura que tiene, a una posición de cabeza, cilindro y sector. En el caso de un CD-ROM, no son el mismo tamaño de los sectores, el acceso es también con cabezal, pero este no es un cabezal magnético, sino que es una lente óptica que está entonces leyendo los datos que han sido guardados en ese CD. Otra forma de clasificar es si las transferencias que van a realizarse son del tipo sincrónica o asincrónica. ¿Qué significa eso? Si es sincrónica, significa que tiene un reloj compartido entre el emisor y el receptor. Esto significa, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo una cinta, yo tengo que sincronizarme con la velocidad de la cinta para recibir los bytes que están viniendo desde ahí. Y no puedo distraerme cuando están pasando los bytes y los estoy recibiendo. En el caso de una comunicación con un teclado, bien, el usuario, hasta que reacciona, hasta que le pide algo al sistema, se va a comunicar de forma asincrónica, es decir, puede demorarse. Por otro lado, los aspectos de estos, digamos, el parámetro que se puede medir o caracterizar a los dispositivos de entrada-salida es si es compartible o no es compartible. Si es compartible, bueno, puede ser un teclado como compartible. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una combinación de teclas Alt-Tab y me voy a otra aplicación, y entonces los datos que yo ingresen van a ser válidos para esa aplicación que está en esa ventana activa. En caso de que digamos, yo no pueda compartir, es porque se trata, por ejemplo, del caso de una cinta. La cinta es no compartible entre aplicaciones, es dedicada. Otro parámetro que se tiene que saber, que se tiene que medir, es respecto de la velocidad del dispositivo. Por ejemplo, en el caso de un disco, hay que armar 3 valores de tiempo que son importantes. El que más lleva tiempo es el seek time, es decir, el tiempo de búsqueda. El tiempo de búsqueda va a correr desde que recibe la petición el disco, y el cabezal está parado en un punto determinado, o sea, en un cilindro determinado, hasta que ese cabezal se desplace hasta el cilindro buscado. Hay entonces un tiempo llamado seek time. Luego, a continuación, ya cuando estoy posicionado sobre ese cilindro, puedo tener un tiempo de rotación
y ese tiempo de rotación significa de que no puedo comenzar a leer los datos porque justo están del lado del frente, digamos en la pista del lado del frente donde está el cabezal ahora. Por lo tanto hay una latencia o tiempo de rotación. Por último, ya cuando estoy pasando por encima de los datos, hay que también evaluar el tiempo de la tasa de transferencia, cuántos bytes por segundo voy a poder transmitir, y por supuesto que eso va a depender de la velocidad del periférico con que gire y me haga pasar distintas cantidades de bytes, digamos, debajo del lector óptico de este láser. Como sea, hay una latencia, hay una demora entre las operaciones debido a esos tres tiempos ineludibles dentro de un disco rígido. Y por último, un aspecto o un parámetro que tiene que considerarse es en qué dirección se está por producir la entrada-salida. Es decir, yo voy hacia el disco o traigo datos desde el disco. Entonces, catalogamos como solo lectura, solo escritura o no, quiero hacer de las dos cosas, read-write, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos dispositivos que digamos que me están diciendo que son característicos de solo lectura, como el CD-ROM, de solo escritura, como la controladora, digamos, de video, en donde yo estoy enviando datos hacia el monitor. Y el otro dispositivo que me permite hacer de las dos operaciones es el disco. Bueno, yo del disco puedo leer o escribir, ¿sí? Bien, y con eso llegamos entonces a la transparencia de la